gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes profesores de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, con la finalidad de procurar en nuestro país y Latinoamérica la investigación en materia penal y criminológica integrada a su permanente difusión y enseñanza, además de contribuir con el fortalecimiento de nuestro sistema de administración de justicia. Labor que no ha sido sencilla, dadas las limitaciones existentes en nuestro país para el desarrollo serio de proyectos académicos. Desde su creación, el Instituto ha realizado un conjunto de actividades académicas vinculadas al estudio de las ciencias penales. En sus inicios contó con un equipo de destacados profesionales comprometidos con el ideal de generación y difusión del conocimiento, desde una perspectiva integrada en el ámbito de las ciencias penales. Entre ellos se encuentran los doctores Joel Segura Lanía e Ingrid Morales Deza, quienes a la fecha ocupan relevantes cargos en la Administración de Justicia. En la actualidad, el Consejo Directivo del IMPEC está conformado por su presidente, el doctor Miguel Rafael Pérez Arroyo, como vicepresidente, el doctor Percy Velasco Delgado, como director académico, el abogado Miguel Gilao Isidro, como director de investigación, el abogado Renzo Riga Cayetano, y como directora administrativa, la doctora Jocelyn Canal Quispe. El doctor Miguel Pérez Arroyo, presidente y director general del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, dará unas palabras de bienvenida. Unos aplausos, por favor. Buenas tardes a todos. Quiero saludar muy gratamente a esta mesa de honor conformada el día de hoy por el profesor doctor José María Asensio Mellado, por el profesor doctor César San Martín Castro y por el profesor doctor José Miguel Flores. A su vez, quiero hacer mención especial a la presencia de nuestro amigo electo del Instituto, el magistrado de la Corte de Costa Rica, Alfredo Baraya, quien tiene la gentileza de visitarnos y estar presente en este acto de presentación de este libro. Mis primeras palabras en este sentido, señores, y con la venia de los miembros de esta ilustrísima mesa, es la de agradecimiento. Agradecimiento a José María Asensio, ilustre profesor y jurista español, no solamente por habernos permitir al Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales de su fondo editorial publicar su tercer libro con nosotros. Dos libros anteriores han sido ya publicados por el Instituto, uno sobre el derecho a la defensa y el principio acusatorio, el otro sobre prueba prohibida, y este tercer libro que en particular es el más voluminoso en tanto que recoge la obra de José María Asensio de los años 90 hasta la actualidad. Y el agradecimiento sostenido para él, no solamente por habernos permitido ser el fondo editorial que ha publicado sus libros más preciados, tanto en España como en Latinoamérica, sino también por contar de siempre y para siempre con su amistad. Cuando el Instituto se creó en el año 2005 en la Universidad Católica, fue él, el profesor José María Asensio, uno de sus más conspicuos promotores, tanto académicos como en lo personal, dándonos consejos, abriéndonos las puertas de la Universidad de Alicante, abriéndonos el Departamento de Derecho Mercantil y Procesal, de la cual es director, y obviamente con ello permitiéndonos como institución desarrollarnos como nos hemos desarrollado hasta llegar al punto en que estamos ahora y con una proyección adicional que se verá en los próximos meses. En el año 2008, concretamente, el Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales firmó un convenio de colaboración y cooperación con el Departamento de Derecho Procesal y Mercantil de la Universidad de Alicante, permitiéndonos anualmente enviar entre 1 y 2 becarios a esa institución, a la institución de la Universidad de Alicante, por 1 o 2 meses, becas que han sido beneficiadas o beneficiarios de dicha beca un conjunto de profesionales peruanos que obviamente también han repercutido en beneficio de su centro de trabajo, del país en general, magistrados, fiscales y juristas de los más reconocidos en el Perú. A su vez, en el año 2012, o 2009, perdón, entre 2009, 2010 y 2011 negociamos un convenio con el rectorado, en la cual también
también el profesor José María Asensio Mellado fue propiciador, siendo que en el 2011 se firmó dicho convenio a fin de que ya este convenio no solamente vincule a la universidad, al departamento, mejor dicho, como instituto, sino que vincule también ya a la Universidad de Alicante con el Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales. Sobre ese convenio también, este año han viajado 6 profesionales, fiscales y abogados, juristas a Alicante a hacer una pasantía académica, y para octubre de este año también se tiene proyectado la segunda pasantía vinculada al derecho probatorio, un tema que en sí va incluso dar de sí en una maestría, que imagino que en su momento también dará a conocer el profesor José María Asensio Mellado. En particular a la obra, como he dicho al inicio, recoge prácticamente todos los trabajos entre los años 90 y el año 2014-2015 del profesor José María Asensio. Obviamente es una obra que no solamente tiene el mérito de haber seleccionado dichos trabajos, sino que además evidencia una línea de investigación, una línea doctrinaria del profesor Asensio Mellado, que no solamente está vinculada al derecho procesal en su aspecto normativo, sino también en su aspecto político y criminal. Creo que eso es incluso lo más rescatable en función a los valores que siempre se deben tener en cuenta y sobre los cuales el legislador no debe jamás apartarse de ellos. Son los valores políticos criminales referidos a la democracia, al Estado constitucional y justamente a la situación que vive y que ha vivido y que permanentemente está presente en este conflicto de intereses que hay en el proceso penal. La vocación punitiva por parte del Estado, la vocación de la defensa y el respeto a los derechos fundamentales por parte de quien ejerce la defensa, por parte del imputado, por parte del ciudadano. En esa línea democrática, en esa línea de valores, justamente es donde ha residido justamente el gran aporte de José María Asensio Mellado, y de lo cual obviamente no es en absoluto ajeno esta obra que ahora nos complace presentar, y de la cual obviamente ustedes van a tener el placer de leerlos, el placer de tenerlos consigo, y definitivamente le agradecemos por ello a José María Asensio, ya porque no solamente nos regala esta obra, sino nos regala con sus pensamientos y nos aporta con todos sus planteamientos de avanzada, y que obviamente serán recogidos y estarán siempre presentes por todos nosotros. Pido un aplauso entonces para José María Asensio Mellado. A continuación tendremos la palabra del profesor doctor José María Asensio Mellado, quien en esta oportunidad disertará respecto de un tema de vital importancia: proceso penal y sociedad criminalizada. El profesor José María Asensio Mellado es licenciado en Derecho en la especialidad de Derecho Público por la Universidad de Alicante, doctor en Derecho por la Universidad de Alicante con la tesis La Prisión Provisional, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Alicante desde el año 1982. Ha sido catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III de Madrid, y desde el año 1992 hasta el 2013 fue profesor de la Universidad de París, profesor honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado también como magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Alicante 1987 al año 1992 y 1994 al año 2000. Ejerce el cargo de director de la Escuela de Práctica Jurídica de Alicante. Ha sido consultor internacional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También se desempeña como secretario de la revista electrónica Usted y director de la revista Práctica y Tribunales de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Actualmente ejerce el cargo de vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia del Reino de España. Cedemos la palabra al doctor José María Asensio Mellado. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido a este acto que tiene un significado especial para mí, ¿no? Todos los libros son como un hijo. Este es como un hijo mucho más grande, porque no es un libro, no es una monografía que uno hace sobre un tema, que la hace en un tiempo limitado, sino que es una recopilación de los artículos referidos al
al proceso penal, más o menos desde el año 1985 hasta el año 2015, unos 30 años. No estamos trabajando en procesal civil, ni mercantil, ni parte general, porque como saben en España los procesalistas somos procesalistas, no somos penalistas, ¿no? Pero bueno, es la gran parte, o casi la totalidad de la obra en artículos de revista que he ido haciendo, dedicando en el ámbito del derecho procesal. Claro, una obra como esta, cuando se hace cuando uno ya es un poquito mayor, y esto viene así una especie como de homenaje, y cuando uno se homenajea, se le está diciendo adiós, tomo nota, y veo la puerta de salida ya cercana, ¿no? Bien, pero para mí es un honor que el INPEC, Cenales, pues hayan, digamos, asumido este acto generoso de hacer esta recopilación de mis trabajos durante tanto tiempo, que pueden servir seguramente, aunque sean antiguos, porque siempre me he preocupado de trabajar el concepto, y los conceptos no pasan. Creo que el trabajo del concepto en toda la materia jurídica es fundamental, y en el ámbito del derecho procesal penal y el derecho procesal también. Por tanto, los conceptos se mantienen firmes. No obstante, si ustedes leen la obra, verán cómo se ha ido produciendo un cambio. Desde el año 85, la ilusión que existía en mi país por cambiar un proceso penal inquisitivo, fruto de la dictadura, hacia un proceso acusatorio de respeto a los derechos fundamentales, esos son los primeros. Una etapa intermedia en la que ya se había conseguido esa situación, después de la Constitución de 1978, se había sentado en la jurisprudencia y en la práctica un profundo respeto a los valores y a la dignidad de la persona, y desde hace unos 10, 12 años, un poquito más, desde el año 2001, desde los atentados del 11 de Nueva York, un cambio que se ha producido no solo en España, sino en el mundo en general, que significa un retroceso en el sistema democrático, un retroceso en el respeto al principio acusatorio y una sociedad cada vez más criminalizada y un proceso penal que creo que está dejando de cumplir la función que debe cumplir. Eso se ve en los últimos artículos, donde de alguna manera me he empezado a replantear posiciones que se podían plantear cuando había un proceso democrático, advirtiendo del riesgo en el que estamos. No es una conferencia la que tengo que dar, ni mucho menos. Me dijeron que no era una conferencia, que no lo he hecho, voy a hacer una cosa de 15 minutos solo, y de 15 minutos 12, pero ustedes me avisan cuando cojo la palabra, como cualquier docente, pues esto es una cosa que no se lanza, pero voy a intentar solamente explicarles por qué creo que estamos en un momento muy peligroso a nivel internacional y que hay que tomar buena nota de lo que está pasando para seguramente rectificar lo que sea necesario. Pero por este camino se nos acaba el proceso democrático, por este camino los derechos fundamentales se van a anular y por este camino estamos reviviendo el proceso inquisitivo de una forma, digamos, tácita, excepcionando las reglas generales hasta el punto de que las excepciones son más ya que las reglas generales, poco a poco, día a día. Hombre, es evidente que el proceso penal tiene una finalidad, siempre lo digo, una finalidad vinculada al derecho político. Es decir, estamos en el Estado democrático, prohíbe la autotutela. Nadie puede tomarse la justicia por su mano. El proceso penal surge como una institución que pone el Estado, ¿para qué? Para conseguir la paz social, para tras la obligación al ciudadano de que se tome la justicia por su mano, darle un mecanismo de resolución de conflictos. Es decir, oiga, usted no puede, pero yo le doy esta alternativa. Acuda a un proceso que debe ser eficaz. ¿Pero qué es la eficacia? La eficacia del inquisitivo era la condena a toda costa. Tortura, gratasada y la condena no sujeta. La eficacia hoy del proceso penal reside en dos grandes cuestiones para conseguir auténticamente la paz social. Uno, que el proceso cumpla su función epistemológica, es decir, que descubra la verdad y no que lo traiga de inquisiciones o de verdad formal, material. La verdad, claro, vinculada normalmente a un sistema probatorio que lo permita esto. Y en segundo lugar, que se aplique el derecho, porque en definitiva estamos en un estado de derecho, que es el derecho, que es la ley, la que ocupa un lugar preferente. Solo de esta manera el proceso va a cumplir
mejorar la paz social y va a evitar, naturalmente, que los ciudadanos, si el proceso no les satisface sus intereses, acudan a la autotutela, a la fuerza, a los grupos poderosos que imponen su razón por encima de otros. Claro, en este tema, en esta cuestión, el equilibrio entre la libertad y la seguridad es creciente. La libertad del ciudadano, la dignidad del ciudadano y la seguridad colectiva. Bien entendido que la libertad es un derecho fundamental y no hay ningún derecho a la seguridad. Es un criterio de seguridad, pero no hay ningún derecho a la seguridad, no hay ningún derecho fundamental a la seguridad. Si fuera así, cualquier ciudadano víctima de un delito tendría derecho a ser indemnizado. Y no lo es, no tiene ese derecho. Pero en ese equilibrio es en el cual nos movemos. ¿Qué pasa en estos momentos? Para mí hay dos grandes o tres grandes problemas serios que se han puesto de moda en la práctica y que están permitiendo el sentido del proceso penal. Primero, importante, el proceso penal se está convirtiendo en un simple método prospectivo de investigación de sospechas. El profesor de la Liga, de forma muy gráfica, dice en un libro: el proceso justifica la investigación, no al revés. Es decir, no se abre un proceso para investigar, pero no se investiga y el proceso le da cobertura a la investigación. ¿Cuándo se abre un proceso? Un proceso no se puede abrir cuando la policía entiende que puede haber, que tal vez, una sospecha. Esto da lugar a un proceso prospectivo, a buscar. Esta es la causa y la razón de que haya macroprocesos, macrocausas, con decenas de imputados, con hechos totalmente inconexos. ¿Por qué? Porque el proceso es la cobertura a una mera investigación de un hecho que no es delictivo. Para abrir un proceso tiene que haber una imputación. Y la imputación en todos los códigos del mundo es de un hecho punible, de un delito. Esto es, de un hecho que al menos de forma indiciaria, entendiendo el indicio como debe entenderse, es un hecho indirecto. El indicio no es una sospecha, no es subjetivo, es un hecho fáctico. Como digo, tiene que haber para imputarse un hecho punible, por tanto una sospecha de un hecho que reúna todos los elementos del tipo penal. Y esto es de sentido común. Cada día mueren miles de personas y no se abre un proceso por cada fallecido, ¿a que no? Solo se abre respecto de aquel en el cual, aparte de una persona fallecida, hay elementos que pueden permitir sospechar que ha sido víctima de un homicidio. Pues es lo mismo que los demás. Es decir, el problema que estamos teniendo es, hoy, con un gravísimo inconveniente, que es la presión mediática, la fuerza de los medios de comunicación, los juicios paralelos, el espectáculo mediático, donde la justicia es algo que vende. ¿Y qué vende? Vende sentimiento de venganza, vende ese ánimo de limpita de la calle, fomentado no solo por los medios de comunicación, sino también por la clase política para su guerra y su pelea. Somos muy conscientes y muy responsables. Pero eso está llevando a que la policía está adquiriendo un papel relevantísimo de nuevo en el proceso penal, muy relevante, y que alguien tendrá que poner en algún momento las medidas oportunas y regular. La policía, los órganos especializados fundamentalmente, que no los soldados, idean o creen, desde el punto de vista policial, de lo procesado, tener una sospecha. Piensan que, a veces incluso bajo una intervención previa telefónica, adoptada sin las medidas necesarias, que ahí puede haber algo, que aquí no huele mal. Acuden al juez o al fiscal y este tipo de proceso, aunque no haya un hecho punible con todos sus elementos. Si usted empieza su código procesal penal, igual que la Constitución Penal Española, no se puede imputar si no aparece un hecho con todos los elementos típicos del delito. No se puede imputar, sin mano, sin duda. Se dice, oiga, imputo para garantizar la defensa. Mire usted, pero si usted no me imputa un hecho punible, yo no me puedo defender. Usted lo que está haciendo es invertir de la carga de la prueba y me está
obligando usted a mí a que yo pruebe mi inocencia. ¿Por qué? Porque yo no sé qué defender. No me defiendo de un delito, me defiendo de un no sé qué. Este problema es serio. Este problema es muy serio y tenemos que afrontar. Y hay que afrontarlo regulando lo que es la actividad policial y la actividad procesal. Hay que tomar medidas al respecto. En segundo lugar, otro problema serio, los derechos fundamentales. En el ámbito de los derechos fundamentales, la excepcionalidad va decayendo. De tal manera que son tantas, como digo, las excepciones que al final son más las excepciones que la regla. Y curiosamente, excepciones que establece la jurisprudencia cuando no puede hacerlo, lo comentamos hace un momento. Es decir, los derechos fundamentales, lo decimos esta mañana, cuando se regulan en un texto constitucional, quedan perfectamente declarados y son ejercitables sin límite alguno. ¿Cómo se establecen límites a un derecho reconocido en la Constitución? Por medio de una ley. Solo por ley que debe respetar su contenido esencial. Por tanto, la propia Constitución dice los derechos son limitables por medio de una ley que debe respetar el contenido esencial. Esa ley no es de reconocimiento del derecho. Esa ley es de establecimiento de límites. Límites para el Estado y límites para el ciudadano que sabe cómo ejercitarlo. Más allá de los límites legales, no cabe ninguna otra limitación. La jurisprudencia no puede establecer límites a la ley, porque es la única forma de limitar un derecho en la que se establece en la ley, porque así se desprende del principio de legalidad constitucional. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en materia de prueba ilícita? Que la jurisprudencia diariamente, en nuestro modelo de sistema francés, nuestro modelo de sistema continental, la jurisprudencia está estableciendo excepciones a la prueba directa y excepciones a la prueba derivada. Excepciones en las copias del derecho anglosajón sin habilitación legal. Esto es un atentado gravísimo al principio de legalidad. Aplicando el principio de legalidad, los tribunales no pueden establecer ninguna excepción. Cuando la ley peruana y la española dicen que carecen de efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación de derechos fundamentales, es que significa, conforme a la ley, que carecen de efecto las obtenidas directa o indirectamente, mientras que el legislador no excepcione. Eso, la jurisprudencia no puede excepcionarlo, tanto la aplicación de las teorías de la excepción de la buena fe, y usted, todo esto en el derecho americano está muy bien, porque se puede hacer, además el derecho americano, la finalidad de la prueba ilícita es una finalidad muy práctica, es la persuasión a la policía. En nuestro modelo, el fundamento de la prueba ilícita, que es constitucional, es el valor de los derechos fundamentales. Indirectamente la persuasión, pero básicamente es el valor de los derechos fundamentales. Por tanto, yo entiendo, y pasa a todos los países, aquí, allí, que la jurisprudencia no puede establecer esos límites. Y si lo hace, con la prueba ilícita, claro, lo hace también con la prisión provisional, lo hace con cualquier otra medida. Mal camino que los tribunales se conviertan en cuasi legisladores, curiosamente, aplicando criterios como son la ponderación o la proporcionalidad, que sirven para garantizar el derecho, exactamente para lo contrario, para justificar la restricción del derecho. Siempre fue así. La ponderación y la proporcionalidad se estableció para el legislador y el juez, para limitar la restricción. Ahora se está utilizando precisamente para lo contrario. Si no, mire usted, es verdad, pero es que el interés general aconseja que en este caso la visión del derecho no fue tan grave y por tanto, esto es un camino peligroso. Tercera cuestión. Esta es mucho más gráfica y sobre esto pues he publicado la vez pasada una monografía en España, es la prejudicialidad. Mi libro se llama Cuestiones prejudiciales en el proceso penal y criminalización social. Fíjense lo que ha pasado en estos últimos 20 años. Hasta hace 20 años los códigos penales eran códigos que recogían figuras, delitos, digamos, con contenidos en los tipos básicamente penales, básicamente simples. De 20 años para acá, los tipos penales están repletos de cuestiones prejudiciales. Están repletos
porque hemos penalizado conductas que hasta hace 20 años no eran delito. En el ámbito del derecho societario, los delitos societarios contienen cuestiones judiciales societarias. Y hay que acudir al derecho mercantil, el derecho de información, la administración desleal. Son hechos que hasta hace 20 años no eran delito. Y ahora se establece un delito, pero fíjense, el tipo penal tiene un elemento penal y un elemento mercantil. Y para que exista delito, tiene que valorarse seriamente la cuestión perjudicial mercantil. Que además, naturalmente, hay que valorarla con arreglo al derecho mercantil, porque las cuestiones perjudiciales se resuelven conforme a la norma de su naturaleza. Si no, daríamos lugar a un derecho penal donde los conceptos mercantiles fueran autónomos, fueran también penales. Y se daría lugar, por ejemplo, a que algo que en su espacio natural no es infracción administrativa o infracción mercantil, sí que fuera delito, lo cual sería un atentado gravísimo al principio de excepcionalidad de intervención mínima del derecho penal. Esta criminalización del código, por razones múltiples, digo los delitos societarios, como digo los delitos urbanísticos, los delitos administrativos, fíjense bien, en los últimos 20 años el código está repleto de conductas que no eran delictivas y que contienen elementos que no son de naturaleza penal. Sin embargo, no se han modificado los principios del derecho del proceso penal. El proceso penal tiene los mismos principios en esta materia que hace un siglo. Hace un siglo era normal que en esta materia dijera el principio de preferencia del orden penal. Ley criminal, no el penal civil. ¿Por qué? Oiga, porque no había tipos tan complejos. Era preferente el orden penal al orden contencioso administrativo, al orden laboral o al orden mercantil. Entonces, cuando criminalizamos el código penal, ese principio de preferencia es demoledor. ¿Y qué efecto está produciendo? Produce los siguientes efectos, que a mi juicio son ciertamente graves. Primero, que nadie acude al proceso contencioso administrativo o al mercantil, acude al penal. Acude al penal. Con doble efecto. Primero, los jueces penales no saben derecho administrativo, ni derecho mercantil, ni derecho social. Al ser materias jurídicas, tampoco cabe pericial. Jura no discurrir. ¿Quién emite esos informes? La policía. En el mundo es la policía la que emite informes sobre cuestiones administrativas, mercantiles y tampoco tiene conocimientos. Claro, ese atestado no tiene valor probatorio. Y han aparecido los llamados informes de inteligencia. ¿Qué son? No se sabe. La policía ha adquirido un valor importantísimo porque los jueces no tienen esos conocimientos. En España hay una reforma hace unos meses donde se dice que las instituciones complejas podrán incorporarse a jueces de otros órdenes jurisdiccionales como asesores. Bueno, es una vía, una solución. Segundo, ¿qué ha pasado con este tema? Ha pasado que está habiendo un uso político del proceso penal. Un uso político. Se acude al proceso penal ante una infracción administrativa porque el proceso penal consigue la imputación y machaca a la adversario. Por tanto, una politización del proceso penal. Y en materia mercantil se ha conseguido un método de coacción. Tú vas al proceso penal y coaccionas al empresario para conseguir un producto para la llamada toda la vida que debe catalana, que ahora está institucionalizada. En definitiva, bueno, y luego viene el último problema. Lo resuelto en vía penal no excluye que luego intervenga la vía administrativa o la mercantil o la social. Y puede resultar contradicciones entre lo dicho por el Tribunal Penal y el Tribunal Extrapenal. Que un mismo tema, el Tribunal Penal diga que esa resolución administrativa es ilícita y te condeno por prevaricación, y el órgano administrativo, el Tribunal Administrativo diga no, esa resolución era plenamente lícita. ¿Qué pasa con esa contradicción? Algunos mecanismos existen, pero nuestros códigos no están preparados, porque hoy por hoy seguimos manteniendo el principio de que en el proceso penal no rige el efecto positivo de la cosa juzgada, eso lo rige. Esto es mucho más grave
plantearles para que reflexionemos. Son cosas que están ahí, en estos artículos, en los últimos 2 años, y creo que efectivamente habrá un momento que, bueno, yo la voy a una parte de algo más emotiva para mí, pero creo que es de justicia. Cuando se presentan obras, creo que es de justicia hacerlo. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes que están aquí, buenos amigos, muchos que han venido a acompañarme, que son detalles que uno agradece en este país, que, bueno, pues tanto, tanta satisfacción en esta radio, pero es que, como siempre digo, esta es mi segunda patria, ya me siento muy a gusto, no solamente por la comida, que no se olviden, sobre todo por su gente, sobre todo por su gente. Mi agradecimiento a Miguel Pérez, Miguel Ángel Vidal, a mi querido a Cenales, hombre, pues por la confianza, por la amistad de muchos años, y que además yo creo que perdurará la amistad, muchas veces otras cosas y vuelvo a contar. Mi agradecimiento a los cronistas, a mi querido amigo César, a Olga Fuente, que está aquí en España, porque no ha podido venir. Hombre, las palabras realmente, los prólogos, esto siempre se dice, ¿no? Que se mueve más por la amistad que por otra cosa, si en este caso es verdad. Pero son tan buenos amigos que han mentido mucho. Han mentido mucho, pero son mentiras que se han mentido. Buen amigo, y la de esta pasión para acá, y bueno, su cara también comparte aquí, y bueno, que siempre da gusto escuchar. Creo que es un gran maestro del derecho procesal penal. Yo le puedo decir que este es el trabajo de una vida, Yo me siento muy feliz. Yo me siento feliz, de verdad. Yo creo que mucha gente cuando llego al final de su existencia y dice, oye, ¿tú has sido feliz? Pues sí, he sido feliz porque he sido libre y porque he hecho un trabajo que me gusta, que es la universidad. Yo creo que yo soy un enamorado de la universidad clásica, no de esta, de los últimos tiempos regulada, la universidad como el templo de la libertad, como el templo del pensamiento, como el templo del razonamiento, como el templo de la humildad, porque solo aprende que es humilde, el que pone la oreja y es capaz de escuchar a cualquiera dice cosas preciosas, se aprende de todo el mundo, y la libertad y la humildad van unidas, y ustedes verán que yo digo a veces blanco, y al cabo de los años he dicho negro, y me da igual. Me parece que eso es lo que ayuda de alguna manera a poder ser un buen investigador y a poder ir avanzando en la vida, porque no sabemos exactamente qué es avanzar en la vida. Yo ahora me dice, yo soy progresista. Bueno, pero habrá que saber lo que es el progreso. Yo no sé si el WhatsApp es la cosa progresa. Ahora todo el mundo se ve por WhatsApp, cuando era niño, pues no teníamos WhatsApp y no quedábamos con los amigos, pero no veíamos todos los días, sabíamos dónde había que ir. Ibas y nos encontrabas. Esto, fíjense, esto me ha hecho una persona afortunada tener amigos. Tengo unos amigos de la infancia. Mantengo mis amigos de la infancia. Y nos vemos todas las semanas, como cuando éramos niños. Y quedamos, ahora sí que quedamos por WhatsApp, o por teléfono. Bueno, pues una persona que tiene amigos 50 años, los mismos, pues está bien, ¿no? Porque eso será una cierta alegría. Unos compañeros de trabajo en estos años en la universidad, pues excelentes, que están ahí, que ahora han preparado la maestría en prueba de la Universidad de Alicante, les animo a que tomen nota de ella. Unos padres, mi padre falleció hace pocos meses, no tenía estudios, somos una familia humilde, pero aquel hombre, aquel fontanero, me enseñó mucho más que muchas facultades, sin lugar a dudas. Lo que él me enseñó no está con títulos, sin duda. Y mi madre me enseñó a leer, ella mucho, cuando era pequeñito. Tengo 2 hijos, los cuales quiero mucho. Hombre, no he podido evitar que sufran, como dice Serrat, ¿no? Nada y nadie puede evitar que sufran. Yo no he podido evitarlo, porque sufrirán, ¿no? Y he intentado que se parezcan a mí, como todos intentamos, y a veces los hijos hasta se nos parecen, como dice Serrat. Bueno, algunas cosas se parecen, otras no, pero tengo dos hijos maravillosos que bueno, han estado siempre ahí. Uno ya lo es, el otro está estudiando Derecho. Quería hacer otra cosa, pero al final ha entrado por el camino de la verdad, que es el derecho, que es una gran feliz. Fuera del derecho no hay vida, como ustedes, yo se lo decía, el derecho es el derecho. Hombre, que tengo una cosa maravillosas, bueno, pues
es todo una vida. Y yo, públicamente, pues a ella le quiero agradecer por estar ahí. Hay que por haberme querido, y es muy importante que te quiera. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber venido esta tarde. Ahora tenemos la palabra del doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Adelante, profesor San Martín. Muy bien, gracias. Está de más, creo, exponer y presentar al profesor Asensio Millán, un jurista de amplia trayectoria y muy conocido en Perú por sus publicaciones, sus artículos de revista y por su presencia constante de conferencista permanente entre nosotros. Ya es conocido su amplia versación en materia procesal, su vocación por la docencia y por la investigación jurídica, y además por su genuino interés en el derecho peruano y por el conocimiento del mismo a lo largo de incluso varios trabajos que ha publicado en Perú sobre aspectos puntuales de instituciones del derecho procesal penal peruano. Este libro, que reúne todo un itinerario científico, consta de 45 grandes temas, de los cuales 3 temas están dedicados específicamente al ordenamiento procesal penal peruano. Uno primero tiene un especial planteamiento polémico y de afirmación porque analiza en clave procesal la sentencia que recayó en el caso Fujimori. Un segundo tema de importancia es el análisis de la legislación anterior de la Ley de Justicia Militar, que la califica con toda rotundidad como un proceso penal inquisitivo. Y finalmente, en clave específica, un trabajo sobre la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal. Existen tal vez 2 artículos que sí tienen una referencia constante, o 3 referencia constante al modelo nacional o al sistema procesal penal nacional. Uno se refiere al tratamiento procesal de la reparación civil, otro se refiere a la intervención de comunicaciones y la prueba ilícita, que hoy en día ya está siendo masivamente abordado en nuestro país, porque ya el modelo de investigación de la policía especializada ya se centra primero en todo un procedimiento previo de observación, seguimiento y vigilancia, y a partir de la cual finalmente, luego de investigaciones bastante serias, ya inicia la fase de intervención y de captura del conjunto de los implicados, no sin antes haber recabado masivamente de la autoridad judicial los correspondientes mandatos de intervención de las telecomunicaciones. Y como quiera que esto ya está siendo práctica constante en nuestro modelo de procedimiento de investigación de la policía y de la fiscalía en sede preliminar, pues entonces ese trabajo nos ayuda muchísimo a tratar de encuadrar jurídicamente los ámbitos de legalidad y de fiabilidad
de estos procedimientos especiales de investigación. Y finalmente, otro tema particular en el que nosotros nos sentimos muy cercanos es todo su trabajo referente al delito de enriquecimiento ilícito. Como saben, en América Latina muchos países tienen este delito y las grandes discusiones, como siempre, han venido a partir de si existe o no una ilegítima inversión de la carga de la moneda. Hoy en día, que a partir incluso de los llamados delitos de lavado de activos, se ha acudido a una teoría que ha surgido en el derecho civil, de la famosa teoría de las cargas dinámicas, pero que es muy peligrosa si es que no se sabe analizar y no se sabe ubicarlas en el ámbito en el que corresponde. Hay algunos temas que me parecen importante dar cuenta, pero fundamentalmente para lograr que los lectores de la comunidad jurídica se sientan atraídos en la lectura y en el análisis crítico de los planteamientos de los profesor Asensio Mellado, pero que su base siempre es reconocer que estamos frente a un jurista muy fino y un jurista sumamente orientado hacia los valores propios de un sistema constitucional, social y democrático. Creo que si se desconoce esta primera fuente de orientación, los errores van a ser muy serios al momento de abordar los planteamientos que el profesor Asensio Mellado aborda en este libro. Es muy importante lo que ha dicho hoy día sobre todos los rasgos, todos los peligros que tiene, que es la expresión de lo que se llama el populismo penal, y que por tanto esta vocación por hacer del derecho penal la primera ratio y de, sobre todo, tratar de criminalizar, crear tipos penales, criminalizar las relaciones jurídicas extrapenales, que creo que es lo más importante, va a generar una serie de problemas. Y a partir de allí, más allá de todo, resulta de especial interés aquel libro recientísimo del profesor Asensio Mellado sobre las prejudicialidades. Porque es importante situar cada dato dogmático en su historia y en su contexto. Y por tanto es absolutamente inadecuado citar fuentes históricas, bases dogmáticas añejas para problemas nuevos enfoques a problemas de hoy. Es el gran mensaje de su investigación y en general de toda su línea conceptual, y en donde básicamente un tema que siempre nos machaca es cuando trabajamos prueba ilícita o prohibida. Creo que es mejor porque apunta a más cosas, apunta a la obtención y a la exclusión desde el inicio. Creo que es más importante, me parece muy importante. Entonces, aquí cuando nos habla del régimen jurídico, a veces el código, una institución tiene dos dobles aspectos, sobre todo en los procesos especiales. Mucho ahora estamos trabajando el tema de proceso inmediato, flagrancia, que tiene un trámite distinto que los supuestos de prueba delito confeso y delito evidente. Entonces aquí sí conviene analizar siempre todos los problemas ya del derecho procesal. Y con esto viene todo un mensaje de decir, está muy bien que se trabaje el tema de la teoría del caso, está muy bien, pero si esto no va unido a un conocimiento de la dogmática penal y del derecho procesal penal, es dramático, porque es el puro catecismo sin ninguna guía, ningún criterio sólido
que permite enfocar adecuadamente los supuestos problemáticos que siempre presentará toda institución. El legislador no puede prever todo. Y para eso estamos juristas, para pensar, para diseñar esquemas, hacer análisis y fijar criterios. Y me parece muy importante si uno puede sujetar un principio que uno lo cree universalmente asentado y definitivo desde su historia y de su contexto. Y en qué medida esto uno puede decir, bueno, es que antes, cuando el derecho era de esta forma, ahora es así, y esto merece determinadas alternativas creativas, pero también desde el derecho, dentro del derecho de la ley, ocurre importante. Siempre reitero la frase insistente de José María, que dice respeto al legislador, porque él es quien tiene la competencia material, digamos así, de fijar cuáles son, desde una perspectiva general, el límite de los derechos, respetando, por supuesto, su contenido constitucionalmente garantizado. Pero respetemos al legislador, porque eso es un criterio de asumir la separación de poderes en un recto sentido. Algunas ideas ya muy puntuales, porque el tiempo agota y no quisiéramos abundar, pero quisiéramos entonces introducir el bichito del análisis, del descubrimiento de aquello que la lectura del libro, de las ponencias, de los escritos, de la monografía, de los artículos de José María pueden ayudarnos mucho. Tal vez el tema de la sentencia de Fujimori, más allá de su conclusión que no nos interesa, es una serie de puntos que él trabaja en orden, sobre todo a la prueba. ¿Qué es prueba? ¿Cómo se va definiendo, sobre todo, con una serie de datos que surgieron en el proceso, como es el valor de la prueba documental, las declaraciones que están en comisiones parlamentarias, qué delimitación o qué concepto tienen y cómo se les debe tratar en su consecuencia. Y tal vez el punto más importante es el trabajo de la prueba indiciaria. Acá, siguiendo a Venta, que es el que fijó el punto, ya yo creo que si uno no trabaja desde Venta, está perdido en esta cosa, ¿no es cierto? Esa idea de trabajar, probar aquellos hechos que no son estrictamente lo que el tipo penal especifica, pero que son circundantes, concomitantes a él, y que en esa línea cómo se va forjando finalmente la inferencia probatoria. Y creo que allí también hay un mensaje, una claridad de ideas que nos obliga, por tanto, a trabajar estos temas que son parte de la cotidianidad. Es insistir que la prueba inicial no es menos que la prueba directa. No. Solamente tiene más pasos de cultivo, nada más que eso. Y dependerá del medio de prueba para llegar a una afirmación sobre el hecho circundante o directo para decir que nos da mayor confiabilidad o atendibilidad. Nada más. Y eso creo que hay que tenerlo muy presente. Otro tema que es delicado, que él trabaja es sobre la audiencia nacional. Y es delicado porque nosotros en nuestro sistema procesal hemos asumido la idea de la audiencia nacional. Lo que nos invita José María es a repensar. Mirar el derecho comparado en sus justos límites, en qué medida es una ilusión útil, no perturba las bases mismas del juez legal, en qué medida puede servir, en qué medida no, qué alternativas hay y en qué medida tiene que enfocarse en un sistema procesal que sobre todo rechaza mecanismos inquisitivos. Tema importante porque igualmente como sucede en España, nosotros en el Supremo siempre somos, si ustedes quieren, más cicateros
al momento de anular sentencias o de resolver. Que no lo hacemos cuando es la justicia ordinaria. Es un tema que habría que replantear. Sus planteamientos son interesantes por eso, porque nos invitan a la reflexión política. Y eso solo es suficiente para darnos por bien aconsejados y bien servidos. Otro tema que plantea el profesor Asensio Mellados son ya los conflictos permanentes, la tensión constante entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. A final de cuentas, aun cuando corporativamente no lo quieran, tendremos que reconocer que la primacía la tiene siempre el Tribunal Constitucional, porque él define su competencia y él dice lo que es. Eso de legalidad ordinaria tiene unos rangos de indefinición, aunque por tanto también tiene gran indefinición cuando el tribunal siempre dice: yo acá no me meto, salvo que. Y dice salvo que es una ventana que ingresa ahí, ya se ve una autopista, ¿no? Salvo que hay error patente, etc. Bueno, ¿qué es eso? Que la abolición, pero creo que en temas constitucionales la indefinición es lo básico, ¿no? Es lo que está. Pero en todo caso es un tema que siempre hay que medirlo con mucho criterio. El Tribunal Supremo debe aplicar la self-restriction, debe de autolimitarse para no invadir fueros que no le corresponden, no ir más hacia lo que debe ir. Pero en última instancia, la diferencia y el límite lo pone el TC y no el Tribunal Supremo. Nos gusta o no, por ahí va el sistema. ¿Lo modificaremos algún día? No sé, puede que no, puede que sí. Pero hasta el momento no hay mayor cosa, porque es un tribunal que se legitima mucho, aunque tal vez el tiempo en estos momentos da para otros planteamientos, pero lo que veo es más intensamente político, pero que en todo caso lo que nunca debe de quedar en el aire, como José María insiste, es la protección de la Constitución y los derechos fundamentales. Eso no puede estar jamás en discusión y siempre debe ser materia de su cuidado más excelso. Parecía que en un tribunal extra poder judicial esto se trabaja con mayor fuerza, con mayor propiedad, con metodologías propias, y además la historia nos ha dicho que en Perú que esto podría ser así, podría, en todo caso es todo un ámbito de discusión. Otro tema, ya el último de cuando estamos, es el tema de la famosa responsabilización. Y aquí José María nos da, creo yo, de lo que he leído, es el único, o tal vez uno de los pocos, que aborda claramente cuáles son los sistemas legales en que se trabaja la acción civil en el proceso penal. Él habla de tres grandes modelos: un modelo de la independencia, un modelo de la accesibilidad y otro modelo que tiene que ver con la accesibilidad cuando la Fiscalía tiene el monopolio de la acción, es desde el Código del 40 nuestro. El primero es el modelo del Código del 91. Y cómo en cada uno de ellos las conclusiones pueden ser diferentes de cara a la gran pregunta: ¿puede el actor civil recurrir del sobreseimiento? Un gran tema que es un caso sumamente conocido, no voy a decir para no confundirnos, pero que siempre sus reflexiones nos ayudan mucho porque nos puede decir hasta dónde uno quiere utilizar la vía civil o la acción civil para definir la acción penal, cosa que es un imposible, cosa que no debe ser. En ese no deber ser creo que está todo el punto caliente de una discusión que aún tiene para mucho. Pues bien, el libro del profesor Asensio pues tiene una serie de temas realmente interesantes. A mí me gustó sobremanera el tercer trabajo sobre activismo, este dilema artificial. Creo que es sumamente competente, y artículos sobre abuso de derechos de la ley de bioproceso también nos ayuda a aclarar
escuchamos a los abogados que dicen debido proceso, o defensa, tutela, y pareciera de que absolutamente el problema que no entiende que se incurre en el abuso del derecho. Y este trabajo, estos dos trabajos del profesor Asensio Mellado nos ayudan mucho a tratar de situarnos en el punto, no medio, el punto que corresponde. Me parece que aquí José María nos da una lección de cómo se analizan los problemas, cómo se debe de resolver un conjunto de debates sobre la materia. Obviamente el derecho siempre es un campo abierto, sujeto a la discusión, al análisis crítico, incluso a los pensamientos progresistas, pero más, hasta ideas que pueden ser calificadas de locura inicial, pero de grandes locuras han surgido grandes maceraciones. Así que no nos asustemos ni temamos al cambio o a las ideas novedosas. Y creo que este libro, que lo recomiendo muy vivamente, tiene esos dones, tiene esa aptitud, y sus lectores sabrán aquilatar, porque José María no solo tiene abstracción jurídica, sino siempre desciende a las exigencias prácticas de la cotidianeidad del mundo jurídico. Y eso es, creo, lo más importante. Felicito pues muy vivamente a José María Asensio Mellado. Felicito, por cierto, al INPEC y a Cenales por tener esta gran iniciativa de haber publicado su obra. También lo hizo con la obra sobre el proceso, sobre el tema del principio acusatorio, que también tiene grandes puntos de partida. Hay todo un tema caso de la imputación. También nos va a ayudar muchísimo a desmitificar un poco ese tema y cómo enfocar y cómo ubicar el lluvia novia curia, pero en un sentido mucho más sólido, porque el límite del lluvia siempre es el principio de contradicción con derecho de defensa. Y en eso también nos da muchas ideas el profesor Asensio Mellado. Y con esto cierro el pico y, por tanto, agradezco a todos ustedes su fina atención y recomiendo un libro de tanta belleza que expresa toda una continuidad en pensar el proceso penal de claves democráticas, pero también de profundo rigor científico. Gracias. Finalmente, vamos a ceder el uso de la palabra al profesor José Antonio Neira Flores. Adelante. Muchas gracias. El profesor Luis Alberto Bramo Arias fue uno de los más grandes periodistas que tuvimos en el Perú y fue mi maestro. Y él siempre decía que era discípulo de Luis Jiménez Azúa, a pesar de que nunca le había escuchado una clase. ¿Pero por qué decía eso? Porque había leído todas sus obras, hasta que llegó un día acá Pedro Luis Jiménez Azúa y empezó a hablar y le dijo que era su discípulo. Pero si yo no lo conozco, le dice, espere un minuto. Y empezó a darle referencia al contenido de todos los libros, la interpretación que había hecho, y finalmente el primer libro que el maestro Bramo publicó, que era el Derecho Penal Parte General, se lo prologó Luis Jiménez Azúa. En este caso, no hemos tenido la suerte de estar contigo en Alicante, de ciertos alumnos de pregrado o posgrado. Seguramente ahora que estoy escuchando se va a hacer el posgrado, haremos otro posgrado más en Derecho Probatorio, pero también creo que puedo decir lo mismo, que claro, con la diferencia de quién era el maestro Bramo Arias, que también él lee sus obras, que la verdad cada vez que vienes acá estoy siempre tratando de escuchar todas tus conferencias, y especialmente, como lo dice también tu discípula, ¿no? La profesora que prologa este libro, Lola Fuentes Soriana, siempre tu preocupación, César lo ha dicho ahora, sobre el tema del principio de legalidad, pero está en el tema de los consejos. Porque ¿qué pasa en nuestro país? Ustedes serán conscientes, no sé si eso ocurre también en Costa Rica, en otros países, pero estoy seguro que si le pregunto a personas que dicen que son aficionados al área penal, lo más probable es que tengan en sus bibliotecas tratados de derecho penal o manuales de derecho penal de Jack o de Rossi, de Pasarela,
estamos haciendo que se respeten los derechos fundamentales. Por eso hemos visto casos como, por ejemplo, la policía suele decir, por informe de inteligencia, toma conocimiento de un hecho delictivo, especialmente el narcotráfico, no le avisa al señor fiscal para armar una estrategia de qué cosa es lo que se tiene que hacer ahí, ingresa directamente al inmueble. O sea, número uno, se viola el debido proceso porque el señor fiscal no lo sabe. Hoy día se supone que hay que elaborar un plan para saber qué se va a hacer desde el punto de vista jurídico, fáctico y probatorio. Se entra a un inmueble sin que haya flagrancia, no hay una orden judicial, es un allanamiento ilegal, y en tercer lugar todavía se dice que se ha encontrado algo en el inmueble intervenido que niega la intervención, como si la afirma. Después hay investigación bajo coacción, o sea, tercer derecho fundamental afectado, la presunción de inocencia, y por lo tanto hemos declarado modificado condena para absolver en varios casos, porque tampoco podemos permitir que la verdad se pueda obtener a cualquier precio. Hay límites de respeto a los derechos fundamentales. Por eso hemos sido poder de procesa que no es vinculatorio caso por caso, sí lo estamos viendo. Entonces vamos avanzando en ese tema. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la idea es que el proceso penal hace, creo que 30 o 40 años, se escucha decir que es una ciencia autónoma del derecho penal, tanto legalmente, dogmáticamente, académicamente. Y entonces la pregunta es, todos tenemos que conocer la ley, la doctrina, la jurisprudencia para en su momento interpretar y aplicar las leyes. Y como dice el profesor José María Asensio Mellado, si queremos ser procesalistas penales, tenemos que recordar que primero fue el proceso civil, después fue el proceso penal, así que tenemos que aprender a procesar civil, y que primero fue la teoría general del proceso. Entonces la pregunta es, de los que estamos sentados acá veo a ver colegas jueces superiores, de la Sala Penal Nacional y a otros, si creen, igual que yo, que somos aficionados al proceso penal, ¿cuánto sabemos de procesar civil y de teoría general del proceso? ¿Y cuántos libros tenemos eso? Creo que Miguel Pérez aproximadamente tiene que explicarlo la teoría del proceso, porque hasta ahora no ha sacado nada sobre eso. De tal manera, pues, que nosotros en las 45 lecturas y en los 30 años que escribes acá, sobre todo, eres una persona, para empezar, muy grata, porque evocas a tu maestro, a don Vicente Jimeno Sendra, le agradeces a él toda esta enseñanza que tienes, pero a lo que voy es que se entiende, estaba muy preocupado, porque escuché una conferencia en medio sobre prisión preventiva también, cualquier cantidad de garantías, y ahora menos mal que has hablado de eficiencia, has dado dos conceptos sobre eficiencia, el tema de la verdad, y bueno, más o menos tendría que ver con lo que nosotros entendemos también por eficiencia, que descubra la verdad y que se aplique el derecho, que se aplique la ley, en el sentido que se supone que no debe haber impunidad si no corresponde, hay que dar una respuesta a la víctima, a la sociedad, y por lo tanto habrá que tratar de encontrar un punto de equilibrio donde converjan garantías y eficiencia. Y ahora te voy a poner unos casos. Tú acá trabajas con cantidad de cosas de la prisión preventiva, y en la mañana tienes una pregunta que seguramente va a servir para hacer una edición a tu ponencia también, y te voy a poner ejemplo. Acá va. Número uno, esta no está la discusión desde la mañana, así que toma atención para poner un libro. Este es el caso de Gregorio Santos. Gregorio Santos es un señor que es presidente del gobierno regional de Cajamarca. Está preso hoy día, ha sacado 3% de votos y es de la izquierda en nuestro país. Y bueno, el asunto está que este señor se le abre una investigación por graduación ilícita y me parece también por colusión y cohecho. El tema está que cuando se le abre la investigación preparatoria, había un plazo ordinario de investigación preparatoria. El plazo ordinario de investigación preparatoria que era de 9 meses. Pero ¿qué pasa? El Código Procesal Penal peruano sale con un proceso especial y un proceso que se llama común, y 7 procesos especiales. Proceso común y 7 especiales. Y el 1 de julio de 2014 se ha incorporado un octavo proceso especial, que es la ley 30.077, que es el proceso de crimen organizado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En la ley de 1 de julio de 2014, a partir de ahí, porque es del 20 de agosto de 2013, lo que va a pasar es que cambie el plazo ordinario de investigación preparatoria, pero también cambia lo que se llama la prórroga del plazo ordinario de investigación preparatoria. O sea, cuando el señor Santos se inicia el caso, eran 9 meses el plazo ordinario de investigación y eran 9 meses la prórroga. Pero está a punto de vencerse los 9 meses y se supone que ya estamos después del 1 de julio del 2014, ya cambiaron el plazo ordinario, 18 meses, ya cambió la prórroga, otros 18 meses más se puede sumar, hay que demostrar especial dificultad, la complejidad. Y entonces el señor fiscal, basado ya en la nueva ley 30.077, solicita que la prórroga sea con el nuevo plazo, que es ya no de 9 meses, sino 18 meses. Conclusión, eso va a producir toda una discusión. El abogado señor González es un procesalista penal bien conocido, que tú también lo conoces, que es Mario Rodríguez Hurtado, y ahí viene la discusión
tiene que ver con los 5 ponencias en tus lecciones sobre ese tema, pero no he visto nada todavía sobre eso. Entonces la cuestión es la siguiente. ¿Qué dice el artículo 6 y 6 del Código Procesal Penal? Que los plazos cuya ejecución ya se iniciaron harán que continúen, ¿no? Y entonces el tema está, ¿qué plazo se había iniciado? Se había iniciado el plazo de ejecución ¿de qué? Del plazo ordinario de investigación preparatoria. No había terminado y por eso es que el señor fiscal dice quiero que se prorrogue. Cuando pide que se prorrogue, ¿qué va a pasar? Ya está vigente una nueva ley. Cuando está vigente la nueva ley, el plazo es de 18 meses. Entonces, en discusión, lo que dice acá el abogado, el señor Gregorio Santos, es que se tiene que aplicar la ley que estaba vigente cuando los hechos, tanto en el plazo ordinario como en la prórroga. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si leemos bien el artículo 6, el título preliminar del Código Procesal Penal y el artículo 7, ¿qué decimos? La prórroga, a propósito de lo que tú decías, que se de oficio, ya que se tiene la prórroga del plazo de investigación preparatoria de oficio, es rogado, lo tiene que pedir el señor fiscal. Y si lo tiene que pedir el señor fiscal, y si tiene que haber contradicción por el abogado defensor del imputado, la pregunta es: ¿forma parte del plazo cuya inicio de ejecución se dio o es un acto procesal autónomo? Y si es un acto procesal autónomo, aparte de la interpretación que podemos dar en nuestro título preliminar, el Tribunal Constitucional del Perú, desde el año 2001, a propósito de los casos vinculados a Montesinos, ha dicho la ley procesal penal que se aplica es la que está vigente al momento de la resolución de los hechos. Conclusión, nosotros en una casación que hemos declarado fundada, lo hemos interpretado en ese sentido. ¿Qué ley estuvo vigente? La ley del plazo de prórroga nuevo y por lo tanto no es que se haya iniciado la ejecución, y esa ha sido la solución, obviamente con la resistencia de la defensa del imputado. 1. 2. Entro al tema tuyo de la prisión preventiva. Este es un caso bien interesante, que es otro caso también que tienen organizado. Hoy día hay un caso de un señor que se apellida Orellana Rengifo. Orellana Rengifo, N cantidad de inmuebles a través del fraude, N cantidad de movimientos. ¿Y qué pasa? Se habla de un brazo judicial. ¿Un brazo judicial por qué? Porque acá en Lima, cada vez que le había una investigación por lavado de activos al señor Orellana Rengifo, se iba a Ucayali, que está en el medio del Perú, en la selva, planteaba un área corpus fundado y le activaba los casos de investigaciones de lavado de activos al señor Orellana. Y no es como tú dices que el tema es que se abra un proceso para hacer una investigación. No, acá se hace una investigación y por eso el proceso debe citar, pero se supone que el juez debe archivar el caso. Hay un equipo de fútbol que te gusta el deporte y todas esas cosas que te dan la victoria. ¿Sabes a qué equipo de fútbol me refiero? A la Alianza Lima. Al presidente de la Alianza Lima lo condenan acá en Lima por un delito. Se va a Pucallpa también, a Ucayali, plantea otro área corpus, era gente conectada como Orellana Rengifo, fundado y archiva el caso. La SUNAT, esta que se dedica al tema de los impuestos, incauta 3.000 lingotes de oro, se va a callar y un amparo que se le devuelve. Y ya no te cuento más, son más cosas porque es increíble lo que pasaba allá. Conclusión, lo que va a ocurrir ahora es que el presidente de la Corte Superior de ese distrito judicial, que está en la cárcel hoy día, con 5 jueces suplentes, que eran los que se encargaban de hacer estas cosas. Pero obviamente tiene que haber un abogado que sea la conexión. Y como hay por unidad de delito de conexión, todos están siendo juzgados en el Supremo Tribunal porque nosotros lo consideramos un proceso especial por alta función. Conclusión, lo que está pasando es lo siguiente: plazo ordinario de prisión preventiva. Plazo ordinario de prisión preventiva. Tenemos un plazo que puede ser hasta 18 meses y se puede prolongar otros 18 meses más. Cuando el señor fiscal pide el plazo, sí. Bueno, pero te digo a partir de lo que está en la ley. O sea, claro, está bien, ya en el próximo libro, en la próxima presentación, vemos el tema porque haya contradicción. Justamente tú has dicho, sí, hoy día has hablado de congruencia, de defensa, pero me dejas escuchar. Entonces, el asunto es el siguiente. El tema está entonces que cuando el señor fiscal pide el plazo ordinario de prisión preventiva, que esta persona pide, se supone que los 18 meses, pero se le dan 10 meses nada más. Solamente 10 meses, primera y segunda instancia. Conclusión, estamos por llegar a los 10 meses. Inicialmente a este abogado de reforma lo involucraron por 3 hechos, asociación ilícita y cohecho, pero en esos 10 meses que he estado casi preso, se ha descubierto 9 hechos más de cohecho. O sea, ¿qué se ha descubierto? Sí, rapidito. En 6 meses que ha ingresado a la cuenta bancaria de él y de su secretaria $140.000. ¿Sabes cuántos años tiene el abogado de reforma? 29 años. Tiene 4 años de abogado. O sea, tan exitoso va a ser que 6 meses le van a ingresar $140.000. No tiene una sola factura, ninguna forma de acreditar esto. La secretaria
he hecho? Lo he gastado. Ese dinero me lo ponía en mi cuenta, pero no era para él. Y ya hay jueces que están involucrados y han dicho el tema de corrupción. Conclusión, la cuestión es que ahora la Fiscalía, a propósito de lo que tú dices, se supone que la idea es no abrir investigaciones que no correspondan, pero tampoco hacer pedidos que son ilegales. El principio de legalidad, ¿no es cierto? No se puede afectar la libertad personal si no hay norma empresa que lo autorice. Entonces, ¿qué ha pasado? La Fiscalía, en vez de pedir una prolongación de la prisión preventiva, porque en el Código Procesal Penal no hay prórroga ni ampliación del plazo ordinario de prisión preventiva, que en este caso judicialmente se establece en 3 meses, la Fiscalía dice, no, pero voy a completar, como son 18, el plazo de la prisión preventiva, voy a completar igual voy a insistir, voy a pedir una prórroga, una ampliación, y después seguramente puedo pedir los 18. Conclusión, genera todo un problema porque el ABC, que la medida de coerción personal, que tú lo dices acá en tu libro, es que no se puede afectar la libertad personal si no hay una empresa que lo autoriza, si sale una ley para favorecer la libertad personal, la interpretación es amplia, de lo contrario, es restringida. Y conclusión acá, el señor fiscal nos pide una prórroga, una ampliación. Se discute ahí y el juez acepta y le da la prórroga que viene en apelación a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, y ahí lo vemos y decimos, pero si no existe la prórroga ni la ampliación, no podemos inventar eso. ¿En qué artículo está? Tal es así que el artículo que cita el señor fiscal es el de la prolongación, 274, ¿no? 272, plazo de prisión extraordinario, 274, la prolongación con los requisitos, especial dificultad, complejidad, que suscita el peligro procesal. Pero ¿qué pasa? Entonces había dos posibilidades. Una, que pensemos, cuando el señor fiscal pide la prórroga o ampliación que no existe de la prisión preventiva, ya se está venciendo los bienes. O sea, una es que revoquemos este asunto improcedente y libertad, a pesar de que se haya cubierto por medio de hechos más y que esté involucrado, porque no existe la prórroga, porque no existe la ampliación, porque existe la prolongación. Pero ahí empezamos a observar lo que se ha discutido desde el comienzo, por escrito realmente, en primera instancia, en segunda instancia, y que establecido. A pesar de que el nombre jurídico que la Fiscalía ha establecido es de prórroga, ampliación, pero en realidad, ¿qué contiene? Una discusión de prolongación, desde la figura jurídica hasta los presupuestos. Tanto, o sea, la Fiscalía como la defensa en primera instancia ha tenido la posibilidad de que haya congruencia y que haya derecho de defensa, y por lo tanto, lo que hemos hecho nosotros, los otros sería tener impunidad y poner libertad, es aplicar un iura no incuria, que tú lo trabajas acá en el tema de vinculación, uno de los artículos, y lo que hemos dicho, las partes que hemos hecho, los jueces conocen derecho, y de esa manera lo que hemos hecho es, hemos dicho que esto en realidad significa una prolongación, y además hay un tema, que se supone que originalmente la prisión preventiva fue de 10, no fue 18, entonces si ahora estamos diciendo que estos 8 meses más, que para confirmar la primera instancia va a formar parte del plazo de prolongación preventiva, en todo caso si se requiere y se justifica, ya tendría que ver la Fiscalía que argumentación da. Te digo por qué pasa esto, porque fíjate, si ni siquiera se cumple literalmente con lo que es el Código Procesal Penal, la idea es que vamos a recomendar a este magistrado que compre el libro de Estudios Fundamentales del Derecho Procesal Penal, porque ¿qué problema tiene? De conocimiento dogmático. Si hubiera leído este libro, no le hubiera pasado eso. Y entonces digan ustedes cuántos de nosotros jueces somos muy prácticos. No, a ver, ¿cuántos tratados de derecho procesal penal tiene de Vicente Jiménez Cetra, de los grandes que hay allá, de José María Asensio Mellado, ¿no? Y de todos los ¿cuántos tiene para poder interpretar y aplicar la ley? Yo, nacionales, obviamente, el de César San Martín Castro, ¿no? Que es de derecho penal. Y bueno, si ya lo tiene, también puede ser el de José María Flores, ¿por qué no? Eso puede ayudar a que se pueda interpretar y aplicar mejor la norma, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante dentro de esta presentación del libro del profesor José María Asensio Mellado, porque siempre la verdad nos desnuda a nosotros con los defectos que tenemos y de qué manera podemos hacer para que se pueda lograr este tema de proveer justicia, de establecer la verdad. Y me parece a mí que hay un problema muy serio en el tema de la falta de conocimiento doctrinario, especialmente tú hoy día has tocado un tema que es lo que tenemos muy poco conocimiento, que es el tema mercantil, que es el tema económico, y me ha quedado el libro de la cuestión prejudicial, que ya lo estamos revisando y creo que es un tema para empezar. Tú sabes que primero todo depende de los fiscales, que los fiscales tienen que conocer derecho y por lo tanto para que se cumpla el tema del principio de legalidad, y creo que hay que fortalecer la capacitación con ellos. Obviamente
procedencia de acción, otro la imputación necesaria, el derecho, pero cuánto tiempo toma que esto sea así. Mejor sería que desde el comienzo el señor fiscal, conociendo bien el derecho penal parte especial y parte general, sepa si se dan los elementos al registro y decida el archivo que corresponde. En ese camino creo que estamos, acabamos de cumplir 10 años, espero que de acá a 10 años más la cosa esté mejor, seguramente después de leer esta obra así será. Y entonces muchas gracias, José María, por permitirme acá estar en la presentación, a Miguel Pérez Arroyo, y repito, creo yo que el tema está en continuar estudiando dogmática de derecho procesal penal para poder hacer mejores interpretaciones y aplicaciones, porque continuamos nosotros con una serie de dificultades, fíjense, 10 años y la jurisprudencia, a propósito, ya con eso cierro. Ha sido bien crítico José María Asensio Mellado con el tema de la jurisprudencia. Obviamente en su país no hay jurisprudencia. Me acuerdo de César San Martín, claro, no hay que sea vinculatorio. Me acuerdo de César San Martín, siempre que hay cuestionamientos en nuestro país con la calidad de los jueces, supongo que mantendrán esa posición. César decía, los jueces que hay en Perú son los abogados que el Perú produce, no son italianos, americanos, alemanes, y eso tiene que ver con qué. Con que nosotros lo que tenemos que hacer es interpretar y aplicar la ley peruana, tú lo has dicho, y tenemos en la ley orgánica del Poder Judicial 16, 22 y 116, tenemos en el Código de Procedimientos Penales del 40 un artículo que se adicionó el 17 de agosto del 2004, artículo 301A, que crea 3 fuentes para la jurisprudencia vinculatoria: sentencia normativa, sentencias penales y en el Código Procesal Penal, acusaciones fundadas, y por lo tanto tenemos un sustento legal. Y acuérdate, a propósito de lo que he dicho de César, el asunto está que tenemos que continuar seguramente tratando de que haya igualdad en todo el país. Nosotros tenemos un solo texto legal, no solamente los 33 distritos judiciales, sino especialmente en Lima y las salas nacionales, y por lo tanto creo yo que en nuestro país es importante la jurisprudencia vinculatoria. Siempre a partir de la ley no inventamos nada. ¿Para qué? Para que haya seguridad jurídica, para que haya previsibilidad, para que haya uniformidad, y obviamente los jueces tienen la posibilidad de apartarse, pero no porque le da la gana, sino que hagan una fundamentación de qué no ha tratado la Corte Suprema, qué argumento tienen mejor para que eso pueda ser así, porque si no es muy complicado en el Perú. Muchas gracias. A nombre del Instituto Federal de Criminología y Ciencias Penales, del Centro de Altos Estudios de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, se agradece la presencia de los miembros de la mesa de honor y la gentil asistencia de todos ustedes a esta presentación de la obra Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Estudios Fundamentales del profesor José María Asensio Mellado. Muchas gracias, buenas noches. Para mí, en mi condición de director general del IMPEC, es una gran satisfacción la celebración de esta presentación de este libro, que marca además un hito importante en cuanto a libros fundamentales para el conocimiento del derecho procesal en el Perú. Y nada menos que de la mano de un profesor muy importante, que es el profesor José María Asensio Mellado. Espero que la comunidad jurídica de este país le guste y sea de su entera satisfacción, con la promesa además de que hagamos el esfuerzo conjunto en la institución y podamos seguir publicando libros de este nivel o incluso mayor. Muchas gracias. Bueno, pues quiero agradecer al IMPEC primero la publicación del libro y segundo la celebración de este acto, personalmente al director Miguel Pérez Arroyo. A mí ha sido y es un honor formar parte de este instituto, que se cuente conmigo, y es un honor el poder dejar la obra que me ha ocupado durante muchísimos años
bueno, para conocimiento de los juristas peruanos. Muchas gracias al IMPEC. Para mí es un enorme gusto dirigirme al IMPEC y a todos sus asociados y a todos quienes acuden a sus aulas y a su centro de investigación para expresar mi más profundo cariño y saludo y la esperanza de que el IMPEC siga desarrollándose en bien de la cultura jurídica del país. Muchas felicidades.